¿Qué tal, estimados estudiantes? Mi nombre es Nadia Patricia Barrios Galindo y la materia que vamos a estar viendo es desarrollo organizacional. En esta primer clase vamos a desarrollar el concepto, los conceptos que lo van a acompañar, la importancia, las ventajas, cómo debemos de aplicarlo dentro de nuestra organización o de nuestra empresa. Y para poder explicar esta materia, vamos a empezar con los conceptos básicos, ¿verdad? Primero, si dividimos este nombre, perdón, este término de la materia que es desarrollo organizacional. Primeramente, recordemos que es una organización. Son sistemas administrativos que están compuestos por personas que van a buscar lograr que siempre un objetivo. Van a tener ciertamente siempre algo que cumplir, ¿no? Esto puede ser tanto con fines de lucro o sin fines de lucro. No podemos decir que es lo mismo una empresa que una organización. Entonces, cuando hablamos del desarrollar o desarrollo, ¿qué hablamos que es un desarrollo? Es algo que se va a desempeñar, algo que se va a desenvolver, si dijéramos así, eh, que se va cuando decimos estamos en la etapa de desarrollo, una etapa de crecimiento, algo que se va a ir dando para poder crecer, para poder desenvolvernos en el medio en el que estemos, una acción, pues, valga la redundancia, una acción de desarrollar, ¿no? Hace esa referencia a desenvolvernos, ya sea en una tarea, en edad, en tamaño, lo podemos utilizar en diferentes términos. Obviamente aquí vamos a hablar de desarrollo organizacional. Como primer punto, el desarrollo organizacional lo vamos a encontrar en varios libros, en varias bibliografías, abreviadas como D.O. Se dice el D.O, ¿no? El desarrollo organizacional, para que tengamos ese dato básico que muchas veces lo leemos y no sabemos ni siquiera de qué se trata, ¿verdad? Entonces, el desarrollo organizacional es la materia, es un conjunto de estrategias y cambios que están planeados dentro de una empresa, donde el elemento principal es el elemento humano. Este obviamente debe ser acompañado de diferentes herramientas, diferentes prácticas y obviamente como empresa tenemos objetivos a corto, a mediano, a largo plazo. Esto va a ayudar siempre a equilibrar la calidad de vida, el sentido de pertenencia, a poder alinear esos objetivos de la empresa. Todo esto ¿para qué? Para que aumente la productividad, que es al final de cuentas lo que buscamos. Se trata más que nada, podríamos llamarle, de fomentar el funcionamiento y crecimiento de la organización. Por tanto, el desarrollo organizacional presta gran atención o se centra mucho en la atención al personal. Alguien decía que si trabajamos internamente con nuestro personal, esto se va a reflejar hacia afuera. Si hay un buen ambiente laboral, una satisfacción de nuestros empleados, todo esto se va a reflejar hacia afuera. Entonces, cuando hablamos del desarrollo organizacional, es una práctica que va a prestar, como ya les decía, mucha atención a las relaciones personales y profesionales. Todo esto, cómo se desarrolla todo el contexto, cuáles son los factores que puedan beneficiar, pero también cuáles son los factores que nos puedan perjudicar, porque siempre va a haber tantos factores que nos ayuden, pero también factores que nos perjudiquen. Entonces, los objetivos o lo que busca el desarrollo organizacional en las diferentes áreas, encontramos el fomentar la colaboración entre los grupos y los individuos, es decir, que haya una buena comunicación, un buen receptor, un buen emisor, porque muchas veces el mensaje puede ser uno y se va, ¿no? Se va como el teléfono descompuesto y llega de mala manera. Entonces se debe fomentar esa comunicación, esa colaboración, ese trabajo en equipo,
para poder desempeñar el trabajo más efectivo dentro de la empresa. Ya les decía, el desarrollo de la comunicación interna es súper básico porque es un punto clave para que podamos crecer como empresa. Si se desarrolla de manera efectiva esta comunicación, vamos a tener buenos resultados. El construir y desarrollar dentro de la empresa una cultura de pertenencia. ¿Qué dice? Cuando un empleado entra, algunas empresas optan por darles capacitación, que conozcan todo lo que es la identidad corporativa, perdón, que es la misión, la visión, los valores, los objetivos. ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Para qué? Para que ellos puedan hacerse parte de. En el momento que ellos conocen quiénes somos, qué buscamos, ellos van a tener un sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, esta es mi empresa, yo trabajo aquí y yo conozco, no sé si les ha pasado, pero hemos tenido algunas actividades, yo les digo a los alumnos, vayan y pregunten a tal empleado cuál es la misión y la visión de la empresa, y no la conocen. Entonces necesitamos que el empleado se sienta parte de, para que pueda trabajar de manera más efectiva. Si digo, bueno, ya, yo estoy trabajando aquí, pero bueno, ni siquiera sé de qué se trata, ni sé cuáles son los objetivos a cumplir, ni hay metas, no hay nada, no me siento parte de, sino estoy llegando a cumplir cierta actividad nada más designada y bueno, y me voy, ¿no? Entonces, buscar esa pertenencia siempre va a hacer que el empleado trabaje de manera más efectiva. Buscar ese método, ¿para qué? Para poder mejorar ese ambiente laboral, ese clima laboral y fortalecer esa relación entre los empleados. Dentro de la empresa realmente hablamos de las competencias estratégicas. Siempre va a haber el buscar, ¿no? A lo mejor crecer. Algunos de los empleados tienen potencial, tienen liderazgo, tienen habilidades, son eficientes, y el buscar siempre esas competencias estratégicas, es decir, que realmente sí busquen el crecer, el avanzar, pero sin perjudicar al otro. Que haya siempre ese clima o ese ambiente laboral de ayudarnos, de trabajar en equipo. Ese es un punto muy importante, el trabajo en equipo, el poder ver que si trabajamos en equipo vamos a conseguir a lo mejor más fácil, mejores resultados, vamos a poder lograr más rápido los objetivos a que trabajemos de manera individual. Entonces, todos estos puntos tenemos que fomentarlos dentro de la empresa para que todo esto sea más efectivo, ¿no? Cultivar que sean proactivos los empleados dentro de la organización, es decir, que no tenemos que estar a lo mejor vigilando, obviamente tiene que haber una planeación, una organización, una dirección y un control, ¿no? El que esté evaluando cómo se está trabajando, pero que los empleados por sí mismos sepan que tienen que ser proactivos. Esto puede ser a través de diferentes metodologías, entre más productivo seas, mayor va a ser tu sueldo, entre más productivo seas, vas a tener mayores beneficios. Entonces eso motiva, quiera que no, al empleado a hacerlo, pues obviamente lo que tenemos que analizar es que la calidad, todo el proceso no afecte, pero que podamos ser más proactivos, ¿no? Dentro del desarrollo organizacional se va a basar en fases, las cuales consisten en algunas etapas que ahorita vamos a analizar, y que todo esto tenga una buena gestión, tanto de información, de retroalimentación, de adaptación, o sea, que se le vaya dando el seguimiento, todo esto es de suma importancia, que estas son algunas de las fases, las que les mencioné, las vamos a ir viendo una a una. La primera es un diagnóstico preliminar. ¿Qué es un diagnóstico? Cuando, si lo llevamos a un ejemplo de nuestra vida diaria, cuando vamos a un médico y, bueno, viene por un diagnóstico, es decir, que analice, que identifique qué es lo que tengo, que pueda hacer a lo mejor análisis, estudios, y a través de eso él me va a poder decir, bueno, tienes esto y esto y eso, está haciendo un diagnóstico, está dando una teoría, está elaborando a lo mejor cierta conclusión, ¿no? Entonces aquí en el diagnóstico preliminar, que es una de las fases del desarrollo organizacional,
Estamos hablando que consiste en evaluar la situación mediante encuestas, entrevistas. ¿Para qué? Necesitamos, uno de los puntos más importantes es identificar los problemas que se puedan estar dando. ¿Por qué? Porque hay una estructura organizacional, un gerente o un jefe o un encargado que a lo mejor no sabe lo que está pasando dentro del ambiente laboral. Entonces tenemos que hacer ese diagnóstico de cómo se está llevando a cabo, identificando los problemas. Es muy importante contar con las herramientas adecuadas para que a cierto punto los empleados se sientan cómodos y no sea como, ay, nos están haciendo una investigación, ay, nos están vigilando, nos están supervisando, ¿no? Sino que ellos puedan tener esa confianza de decir lo que está pasando dentro a lo mejor del área de recursos humanos, se deben elaborar diferentes estrategias, obviamente las preguntas adecuadas, sin tratar de ocultar algo que realmente queremos conocer, ¿no? Y todo esto, ¿para qué se va a realizar? Para poder implementar las mejoras necesarias dentro de la empresa. La otra fase es la retroalimentación. El desarrollo organizacional debe ser integral y debe fomentar entre todos los miembros de la organización. Y una de las maneras o una de las formas en las que vamos a fomentar esa relación con los empleados es ofreciéndoles siempre esa confianza. Muchas veces sucede dentro de las empresas que un empleado viene y te dice, no, me está sucediendo, no sé, algo, ¿no? Dentro de la empresa, alguien está tratándome mal o alguien está actuando mal y yo vengo a decirle esto y esto, y muchas veces nos encontramos con esa barrera, no, del que me estás hablando lleva tantos años en la empresa y no te creo o no creo que esté sucediendo. Entonces debe haber esa apertura a poder escuchar a los empleados, esa apertura de que ellos se sientan cómodos en el momento que vengan y quieran pues platicar lo que está sucediendo, que quieran expresar lo que está pasando, tiene que haber esa confianza, esa apertura de que se pueda ser cercano, constantemente estar platicando con ellos, tener una buena práctica, a lo mejor realizar reuniones semanales, quincenales, a fin de mes, para poder realizar unas evaluaciones de desempeño. Todo esto es para poder que se puedan desarrollar dentro de la empresa y qué mejor que poder desarrollar las habilidades o los talentos que ellos tengan. Hay diferentes herramientas que podemos utilizar y todo esto va a ser para recopilar información que nos pueda servir como punto de partida, es decir, qué es lo que está pasando en la empresa. Ya hice un diagnóstico al principio, bueno, ahora yo vi este problema, voy a investigar con los empleados qué está pasando, que ellos sean, pues hasta cierto punto, sinceros, ¿no? Para que podamos entender qué necesidades tienen, perdón, además de que se le pueda expresar que se va a resolver lo que están viviendo con cierta objetividad, se va a buscar el resultado al problema que está teniendo. Si nosotros escuchamos o analizamos o ya tuvimos un diagnóstico, identificamos y no hacemos nada, pues el empleado no va a tener la confianza de volver a expresarlo. Y así van pasando muchas cosas dentro de la organización o dentro de la empresa. La otra etapa, otra fase es la evaluación y diagnóstico. Para poder obtener o alcanzar un desarrollo organizacional efectivo, es importante tener el monitoreo constante en el funcionamiento de los diferentes departamentos. No solo me voy a enfocar a un departamento, sino analizar dentro de toda la empresa, porque somos una estructura. Es decir, es como que si fuera un cuerpo, si la mano está mal, lo resiente todo el cuerpo. De la misma manera, si una empresa, uno de los departamentos no está siendo efectivo, no se está logrando las metas, los objetivos, entonces no estamos teniendo ese rendimiento que buscaríamos. Entonces es muy importante analizar el rendimiento laboral de cada departamento, de cada empleado,
¿Y cómo podemos hacer esto? Pues a través de ciertas evaluaciones de desempeño, analizando con qué hay una herramienta muy importante, creo que la conocemos, una herramienta que se utiliza siempre y es el análisis FODA, ¿no? Cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, las debilidades y las amenazas que puedan haber dentro del sistema del trabajo. Vamos a recopilar información que nos van a poder ayudar a conocer qué aptitudes son las que tienen, qué, para qué, o sea, qué aptitudes tienen y qué actitudes también, ¿no? Para poder ser hasta cierto punto potencializados a través a lo mejor de un programa o gestionar lo que ellos puedan hacer de una manera más efectiva. Y la otra fase o el otro paso es la intervención. Obviamente depende del área en que se esté trabajando, se va a dividir. Lo vamos a dividir aquí. Está la intervención de procesos humanos, pues la palabra lo dice, ¿no? Nos vamos a enfocar principalmente en el recurso humano para evaluar sus habilidades, sus competencias, que podamos identificar a la persona adecuada para la actividad adecuada, ¿no? Alguien puede ser muy bueno en cierta función y está realizando otra cosa. Entonces necesitamos identificar en qué área nos serían efectivos los empleados, en qué área podrían desarrollar sus habilidades de manera más eficiente y de esta forma nos vamos a ver hasta beneficiados como empresa. Es importante que podamos ver qué capacidad de liderazgo tienen, capacidad de adaptación a los cambios, qué capacidad de motivación tienen y cuáles son sus valores personales. Es muy importante los valores de una persona que los tengan pues bien establecidos, ¿verdad? Porque hay valores que son de suma importancia como persona y que en el momento de aplicarlos en una empresa son importantes. La otra es la intervención estratégica. Aquí, pues la empresa, la gerencia o la dirección va a buscar transmitir al equipo de trabajo, pues a través de diferentes estrategias, pues los valores que tenemos, la misión, la visión, los objetivos. Como les decía al principio, necesitamos involucrar a los empleados para que ellos sepan qué es lo que perseguimos, qué es lo que pensamos, cómo trabajamos y cómo nos vemos a futuro. Ellos deben saber lo que queremos conseguir para sentirse, tener esa pertenencia de que puedan, que pertenecen a la empresa. Tener obviamente un plan estratégico de cómo vamos a lograr los objetivos y cómo van a colaborar ellos. La otra intervención es la intervención tecnoestructural. Aquí hablamos de que se refiere a toda la estructura de la empresa, como son los procedimientos, las herramientas, las formas de trabajo, los métodos que vamos a utilizar, todo lo que conlleve a la estructura organizacional. El otro es la intervención de administración humana. Aquí se centran a las relaciones con el personal como los salarios, los seguros sociales, las retribuciones, el establecer metas, el establecer ciertas estrategias, objetivos de desarrollo dentro de la organización, es decir, hay vales, hay retribuciones, si tú eres más productivo vas a obtener esto, todo lo que tenga que ver con la administración humana. Y la otra fase es la adaptación, ¿no? Ya vimos el diagnóstico y analizamos cómo está, ya hicimos una evaluación. Bueno, ahorita vamos a aquí una adaptación a partir de la información que recibimos o que reciben también los empleados. La empresa debe tener la capacidad de lograr hacer ciertos cambios o ajustes necesarios para evitar que los problemitas o los inconvenientes que estén pasando puedan ir más allá, ¿no? Es decir, bueno, ya recopilé la información, ya vi cuáles son los problemas, necesito solventar los problemas, necesito analizar y hacer a lo mejor un cambio, una adaptación, para que estos problemas que no me afecten de manera negativa y los resultados que yo busco sean los que yo obtenga, porque si no hago, muchas veces la estructura de la empresa puede estar como muy cuadrada y decir, bueno,
así estamos establecidos, así estamos formados, llevamos años trabajando así y no pienso realizar ningún cambio, ¿no? No pienso cambiar nada de mi estructura, de mi procedimiento, no pienso hacer ninguna mejora continua. Entonces llega un momento en que la empresa a lo mejor se pueda quedar hasta estancada, no pueda tener resultados que busca porque estamos en un mercado altamente cambiante, ¿no? El mercado va cambiando y como empresa tenemos que tener ciertas adaptaciones, ciertos ajustes. La otra fase es el seguimiento y aquí es donde mantenemos la atención en el problema que identificamos. ¿Por medio de qué? De herramientas que nos van a ayudar a darle seguimiento, a solucionarlo y para poder tener mejor el proceso de la empresa. El poder realizar o analizar y completar estas 6 etapas que hemos hablado, nos van a ayudar a través de, hay algunos software que ayudan a las empresas para poder realizarlo de manera más efectiva. Pues el buscar información rápidamente, pues es el que hacemos a través de la comunicación con los empleados, que hacemos internamente, basado en análisis previos, pero también existen software de recursos humanos donde vamos a poder realizar a lo mejor encuestas sin que pongan su nombre, sin que hasta cierto punto darles esa confianza y que sea confidencial, que sea de forma segura y que no afecte, ¿no? Que no sientan que les va a afectar, ¿no? Que si yo digo esto me pueden correr o si yo me van a bajar mi nómina o va a salir lo que yo dije porque es amigo de la persona, no sé. Entonces se buscan algunos software donde ellos puedan contestar ciertas encuestas, entrevistas y que sea de manera más segura y vamos a obtener pues la información que necesitamos. El desarrollo organizacional es importante dentro de la empresa u organización, porque ¿qué es lo que busca? Pues incrementar la efectividad, ¿no? Tanto de la empresa como de cada uno de sus empleados, como los niveles jerárquicos, ¿no? Eh, realmente los requerimientos del personal para trabajar en condiciones, perdón, de manera satisfactorias, es decir, que los trabajadores se sientan contentos con sus espacios, con las herramientas adecuadas, que puedan desempeñar sus funciones con lo que necesitan, con un ambiente laboral, pues efectivo para lo que están haciendo. Muchas veces hasta el espacio, ¿no? Cómo está arreglado, cómo está pintado, cómo está la empresa, va a motivar a los empleados, ¿no? O va a motivar o los va a desmotivar, ¿no? Todo lo que requiera necesitamos estar atentos como empresa, ¿no? Las políticas que tenemos del personal, de los procesos, de los procedimientos, que permitan pues la operación adecuada de la empresa, además de poder también tener esa, como hablábamos en los puntos anteriores, esa adaptación o esos cambios a realizar ciertas modificaciones. Los requerimientos individuales, también cada uno de los empleados o colaboradores puedan realizar también su trabajo, perdón, como equipo, con cierta capacitación cada determinado tiempo, con a lo mejor pláticas motivacionales, de superación personal, el que puedan crecer, el que puedan desarrollarse. Obviamente todo eso depende del área, del nivel jerárquico en el que estén. Lo que busca, como ya les dije desde el principio del desarrollo organizacional, es mejorar esas relaciones interpersonales en el ámbito laboral. Conflictos y problemas y detalles siempre van a haber, ¿no? Siempre va a haber a lo mejor problemitas de comunicación, pero vamos a buscar eso para que no esto sea un punto de que nos vaya a causar ciertos, a lo mejor al principio son pequeños, pero después se van convirtiendo en problemas más grandes. ¿Tiene ciertas ventajas el utilizar el desarrollo organizacional en una empresa? Pues sí, ¿no? Tiene beneficios, que va a haber un crecimiento constante o desarrollo constante, ya sea tanto de forma autónoma o también a través de diferentes programas, gestiones de formación. Vamos a fomentar dentro de la empresa la comunicación,
la integración como departamento, un mejor ambiente laboral, un mejor clima, el que el empleado se sienta motivado, esto que a través de ciertos programas, de ciertos cursos de motivacionales tal vez, y esto va a hacer que el empleado tenga, como les dije al principio, un sentido pues de pertenencia, ¿no? Yo pertenezco y me siento contento porque aquí estoy satisfecho, aquí estoy trabajando de manera efectiva, he visto los resultados, ¿no? El aumento también en la motivación en los empleados va a hacer que ellos cobren el buscar lograr los objetivos. ¿Y cuál es un punto muy importante dentro de la empresa? Es que si todo esto va de manera efectiva, va a haber un incremento de ganancias, un incremento van a ser más proactivos los empleados, va a haber mejoras continuas constantemente y esto nos va a llevar a un mejor resultado. Ya mencionábamos al principio que hay ciertas herramientas que podemos utilizar, que son las encuestas, que es una de las herramientas más utilizadas, donde se recopila información. También puede ser a través de una dirección por objetivos, es decir, se enfoca a la búsqueda del rendimiento específico, ¿no? Vamos a lograr objetivos y cumplir tareas concretas de manera que el rendimiento suele ser más efectivo y esto lo vamos a hacer de manera sencilla, que el empleado se sienta contento, satisfecho por la tarea que está logrando en el día. Bueno, hoy tenemos, o esta semana tenemos este objetivo, vamos a ver el rendimiento, vamos a ver la productividad, vamos a gestionar el sentido de pertenencia a la empresa, ¿no? Reuniones de calidad, es decir, que cada que hagamos reuniones, evaluar inconvenientes, pero también propiciar soluciones, ¿no? Yo no nada más estoy identificando el problema, sino estoy dando una solución. De esta forma vamos a crear un círculo de confianza pues, dentro de la empresa, ¿no? El fortalecimiento del equipo, ¿no? Implica en diversos componentes de la organización eh, que, se, que se enfoquen hasta cierto punto en buscar esa unión, pues ese fortalecimiento, ¿no? El que las diferencias que podamos tener que no impidan el lograr nuestro objetivo o nuestro fin en común que tenemos, ¿no? El estar trabajando como equipo, todos tenemos diferentes caracteres, todos somos diferentes y en algún momento podríamos llegar a chocar, pero necesitamos construir ese ambiente laboral, que esa integración que implique que pese a sus diferencias puedan enfocarse y trabajar en un fin en común, ¿no? El estar haciendo constantemente monitoreos, diálogos con los empleados, para que pueda así sentirse hasta cierto punto valorado, que se le está poniendo la atención, que cada trabajador pueda comunicar sus opiniones, sus puntos de vista, pero también sus necesidades. Y de esa forma el empleado siente que tenemos interés por ellos, ¿no? Y cultivamos esa confianza hacia nosotros. Dentro del desarrollo organizacional es fundamental el estudio y la comprensión del contexto en el que se desenvuelven los empleados. Es decir, que todos los procesos a través de donde se desenvuelven los empleados, desde distintas perspectivas, dijéramos así, el buscar soluciones, el ver todo el contexto en el que se rodean, tanto interno y externo. Hay un empresario, Carlos Cazuca creo que es, que visita a sus empleados, va una noche con uno, cena, conoce dónde viven, cómo es su familia, porque muchas veces no hay esa relación y podemos tener un empleado malhumorado, que no está siendo productivo, que no está siendo eficiente, pero muchas veces no conocemos lo que hay atrás. Entonces necesitamos hacer un análisis de los diferentes escenarios que puedan estar viviendo, qué
qué situaciones, para que ellos se puedan desenvolver de manera más efectiva. Todo sistema de trabajo siempre van a haber ideas diferentes, van a haber puntos de vista diferentes, cada quien tiene capacidades diferentes, pero no nos vamos a ir tanto como a la antigüedad o al puesto que ocupa, sino poderle dar voz y participación a todos los empleados, porque muchas veces no, pues ni siquiera me van a decir nada o no me van a hacer caso porque él tiene mayor puesto que yo, ¿no? Y como les decía, hay una competencia estratégica, ¿no? No puede generar como el que compitan, el que pelean, sino más bien generar diferentes perspectivas que los lleven a motivarse, al compañerismo y hacer fortalecer los lazos que puedan existir dentro de la empresa.